Ya, entonces iniciamos, ¿no? Vamos a iniciar y ya se irán uniendo los compañeros. A ver, jóvenes, el tema que nos congrega el día de hoy, como ustedes ven en la pantalla, es los problemas epistemológicos contemporáneos. La semana pasada revisábamos lo que era la epistemología, ¿no? Y veíamos algunos aspectos importantes, ¿no? Sobre todo porque si estamos en la pre, y estoy seguro que todos llegarán luego a la universidad, nos vamos a dar cuenta de que realmente la ciencia es lo que promueve la universidad, ¿no? La universidad promueve justamente el conocimiento científico. Ustedes van a estudiar 5, 6, 7 años, dependiendo de la profesión que hayan elegido, justamente para que la profesión que hayan elegido desarrollar se, se maneje, se desarrolle en función de criterios científicos. Entonces, siendo tan importante la ciencia, vamos a darnos cuenta de que hay tres problemas epistemológicos que debemos tener muy claros. El primero es el problema de la demarcación. Ahora vamos a explicar un ratito. El segundo es el problema del método científico. Y el tercer problema es el problema del progreso científico. Hoy día vamos a dar respuesta según diferentes perspectivas, escuelas, filósofos, de cuáles son los criterios que marcan la filosofía, cuáles son los métodos que propone la epistemología y cuál es su visión de lo que sería el progreso científico. ¿Ya? Ya saben que en cualquier momento pueden preguntar, prenden el micro o lo dejan por el chat y vamos avanzando con los temas. El problema de la demarcación. ¿Qué es la demarcación? Nos preguntaríamos, ¿no? ¿Qué es la demarcación? Bueno, en su nombre mismo ya tenemos de alguna manera algún tipo de indicación, ¿no? Demarcar quiere decir marcar. Es decir, la demarcación nos invita a que le pongamos una línea divisoria en la que dividamos dos tipos de saberes. A un lado pondremos los saberes científicos y al otro lado pondremos los saberes no científicos, que algunos podrían de repente llamarlas las famosas pseudociencias. Es decir, ¿no? Si la epistemología estudia el conocimiento científico, la epistemología tiene que ser capaz de poder decirnos qué es ciencia y qué no es ciencia, qué es ciencia y qué no es ciencia. Entonces, ¿no? Vamos a poner por un lado a la ciencia y por otro lado a la pseudociencia. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de lo que sería la astrología. Astrología, ¿ya? Desde tiempos muy antiguos se ha hablado de que los astros, las estrellas, los planetas, los satélites, tienen influencias sobre la vida de los hombres. Hasta ahora de repente muchos se presentan diciendo, ¿no? Yo soy Piscis, yo soy Aries, yo soy Tauro, yo soy Géminis. De alguna manera asumiendo que el comportamiento que tienen está asociado con la ubicación de los astros al momento de su nacimiento. La astrología quiere pasar a ser ciencia, pero la epistemología le dice, astrología, tú no cumples con los requisitos para ser considerado ciencia. Luego vamos a ver en los métodos por qué no cumple, pero la astrología, según la demarcación, no es considerada ciencia. ¿Ya? La semana pasada también hablábamos de lo que era otro tipo de saber. Por ejemplo, sería la frenología. La frenología es un tipo de conocimientos que se pusieron de moda hace unos siglos, en el que decía de que si la persona tiene un tamaño de cabeza más grande, la forma de la cabeza estaba relacionado con el nivel de inteligencia de la persona. De tal manera que los más cabezones eran más inteligentes. Ahora, la frenología también ha querido pasar por ser ciencia. Sin embargo, la epistemología le ha dicho, tú no cumples con los requisitos para ser considerada ciencia. Una disciplina muy interesante, su evolución, su estudio, es el caso de la psicología. Si ustedes ven lo que sería el tema de la etimología de la palabra psicología,
nos encontraríamos con que psique significa en sus orígenes alma. Entonces la psicología sería el estudio del alma. Sin embargo, cuando se presenta la psicología con la epistemología y le dice, oye, quiero hacer ciencia, la epistemología diríamos un lenguaje imaginario, obviamente, ¿no? Le dice, oye, pero si tú estudias el alma, ¿dónde ubicamos el alma? ¿Cómo es el alma? ¿Qué hace el alma? ¿Cómo funciona el alma? Al tener imposible dar esa respuesta a la psicología decide cambiar su objeto de estudio, de tal manera que la psicología ya no estudia lo que sería el alma, sino estudia lo que sería el comportamiento y la conducta. El comportamiento y la conducta sí son observables. Yo puedo de alguna manera dar respuesta a que si un niño se muerde las uñas, es una conducta observable. Y yo puedo buscar explicaciones a por qué el niño se muerde las uñas. De repente por ahí vemos de repente que eh, hay personas que tienen miedo a hablar en público. Yo veo las dificultades que tiene la persona para hablar en público. Entonces, definitivamente, esa conducta observable de tener miedo a hablar en público también puede ser estudiada por la ciencia. Entonces, no todo conocimiento es considerado científico. Para que llegue a pasar esa línea demarcatoria, la epistemología tiene que darle paso, tiene que generar la posibilidad de que sea considerada ciencia, ¿no? Entonces, nos encontramos, ¿no? Con esa situación, con ese tema de la demarcación. ¿Ya? Entonces, si ya le preguntan a la epistemología, ¿no? Vamos a encontrar dos tipos de escuelas que son las que van a responder cómo demarcamos lo científico y lo no científico. Una es el verificacionismo y otra es el falsacionismo. Ahí vamos a hacer una pequeña reflexión, ¿no? De arranque nomás, ¿no? La palabra tiene de alguna manera una etimología, tiene una base, una raíz, ¿no? Entonces, si yo digo la palabra verificacionismo, la palabra que está detrás de eso es verificar, ¿no? Y si yo digo la palabra falsacionismo, la palabra que está detrás es falsar. Entonces, en base a eso, vamos a tratar de estructurar qué propone cada una de estas escuelas. Lo primero que podríamos decir es un concepto más tipo dato, pero que también nos sirve para poder entender la propuesta, es lo siguiente, ¿no? El verificacionismo es el método utilizado por lo que serían los neopositivistas. Los neopositivistas son lo que podríamos decir, este, parte de lo que sería el tema de los verificacionistas, el neopositivista. También sería el tema de los neoempiristas. Los neoempiristas también tendrían que tener en consideración el tema de tener en cuenta el tema de la ciencia. Y también, obviamente, los que serían el círculo de bien. Esas tres escuelas, esos tres movimientos filosóficos estarían de alguna manera defendiendo el verificacionismo como fuente para poder determinar que un conocimiento sea científico. Y si nos ponemos a pensar en la palabra verificar, ¿qué es verificar? Vamos a darnos cuenta que la palabra verificar lo que nos dice simplemente es que si yo puedo, con la experiencia sensorial, verificar lo afirmado por la ciencia que estamos estudiando, yo debería decir que ese conocimiento es científico. Entonces, ¿no? Solo pueden ser consideradas, entendidas como teorías científicas aquellas que puedan ser verificados por la experiencia sensorial. Si ya hablamos de sensorial, obviamente ya estamos hablando de los empiristas, pues, ¿no? Por eso es que decimos que los no empiristas también son parte de lo que sería esta corriente verificacionista. Aquellas teorías que no pueden ser verificadas carecen de toda cientificidad, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. A ver, si yo digo de que el cáncer genera, este, es generado, perdón, por el tabaco, yo tengo que empezar a traer, oye, esta persona uno fuma tabaco y tiene cáncer. Esta persona 2 fuma tabaco y tiene cáncer. Esta persona 3
fuma tabaco y tiene cáncer. Entonces, yo estoy verificando lo que estoy afirmando con la experiencia sensorial. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el problema de la astrología en el caso del verificacionismo? Profesor, la teoría dice de que los tauros son celosos. Yo traigo un Tauro 1, es celoso. Traigo un Tauro 2, de repente no es celoso. Traigo un Tauro 3, de repente no es celoso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no puedo verificar la afirmación que sostiene la astrología. La astrología dice que quienes han nacido en lo que sería la conjunción del planeta Urano, Saturno y la Luna, van a tener poder. Traigo de repente un señor que ha nacido en esa conjunción, pero no tiene poder. Entonces no se puede verificar lo afirmado por la astrología. En cambio, sí se puede verificar lo afirmado por la ciencia, ¿no? Entonces, el verificacionismo pone, como decimos, una línea divisoria, la cual va a tener la posibilidad de poder explicar los casos, justamente teniendo en cuenta la posibilidad de verificar lo que estamos afirmando. Entonces, eso es lo que propone el verificacionismo. Eso es lo que dice justamente el tema de lo que sería el tema de la verificación de las cosas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre el verificacionismo? Por aquí tenemos algunas ideas del Círculo de Viena, en la cual podríamos destacar, ¿no? El tema principalmente de la inducción, ¿no? Que lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Pero lo principal, ¿no? De verificar es que yo pueda contrastar lo afirmado por la ciencia en los hechos. Ahora vamos a pasar al segundo movimiento. El segundo movimiento es el conocido como el falsacionismo o refutacionismo. Atrás de este movimiento hay un filósofo, epistemólogo para ser más preciso, que es nuevo para nosotros. Se llama Karl Popper. Karl Popper nos dice que para que un conjunto de conocimientos sean considerados ciencias, se deben poder falsar. Ahora, no entendamos este concepto de falsación necesariamente como lo opuesto al verificacionismo. Solamente que Popper y obviamente los falsacionistas o refutacionistas ponen la mirada a algo diferente. ¿Qué dice Popper? Popper pone la mirada en lo siguiente. Popper dice, ¿no? El problema de los conocimientos científicos es que muchos de ellos se convierten en dogmas, dogmas como la religión, ¿no? De tal manera que no admiten que se puedan equivocar. Pues, por ejemplo, ¿no? La religión. La religión nunca va a ser ciencia. ¿Por qué? Porque la religión se basa en dogmas. La religión se basa en creer que la Virgen María era inmaculada. La religión se basa en considerar que la Virgen María ascendió a los cielos en cuerpo y alma. La religión se basa en creer en la existencia del alma. La religión se basa en creer en la existencia de un paraíso, de un cielo, de una vida eterna, en la Santísima Trinidad. Entonces, definitivamente, si ponemos eso bajo lo que sería el tema de negarlo, de refutarlo, la religión va a decir, eres un hereje, tú tienes que creer primero. Entonces, la religión nunca va a ser considerada ciencia. Otro conjunto de conocimientos que no pueden ser considerados ciencia, y Popper se oponía de manera bastante drástica, es el famoso marxismo. Nosotros habíamos dicho cuando veíamos la filosofía contemporánea que Marx ha sido un pensador muy importante en la historia de la humanidad. O sea, no podemos negar la importancia de Marx. Y Marx considera haber encontrado una regularidad. Y a partir de haber encontrado esa regularidad, considera haber hecho posible que pueda predecir el futuro. De tal manera que Marx considera que la historia de la humanidad se basa en lo que sería la lucha de contrarios. Se le hablaba, ¿no? Existía el burgués, existía el feudal, existía el siervo, tenían que enfrentarse. Y él ve que la contradicción en sus tiempos
estaba presente entre los burgueses capitalistas y los proletarios. Entonces Marx considera que sí o sí, o sea, que no hay lugar a duda porque es una ley, ¿no? Una ley lo que hace es anticipar el futuro. Marx consideraba que sí o sí, que de todas maneras, las sociedades capitalistas iban a derivar en sociedades primero socialistas y luego comunistas. Cuando uno le preguntaba a un marxista, oye, ¿se va a dar esto? Dicen sí. Por eso los marxistas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Perú en su momento, Aimé Guzmán y Sendero Luminoso, consideraban que sí o sí tenía que darse el tema de la revolución. Pero ¿qué le dice Popper? Popper dice, si tú consideras que sí o sí va a ocurrir algo, no le estás dando espacio a que la ciencia se pueda equivocar, o la ciencia pueda ser imprecisa, o la ciencia, o simplemente la realidad pueda cambiar. Entonces, definitivamente cualquier tipo de conocimiento que quiera hacerse pasar como universal, como eterno, como la última verdad, está más cercano de la religión que de la ciencia. De Popper lo que dice es, cuidado con aquellos conocimientos que quieran decirnos que pueden obtener la verdad absoluta. Igual, ¿no? Con el tema de lo que sería el tema de la astrología, ¿no? Generalmente ahora que llega fin de año, varios programas de televisión invitan astrólogos que van con sus barajas, que van con su hoja de coca, que van con el agua, con diferentes insumos que supuestamente utilizan para predecir el futuro. Y le preguntan, ¿no? ¿Qué va a ser del presidente? ¿Qué va a ser de la selección peruana? ¿Qué va a ser de repente del Perú? Entonces, a partir de supuestamente esa visión, ¿no? Ese control de estos videntes, supuestamente, se plantearía que pueden predecir el futuro y que no se van a equivocar, ¿no? Si no me voy a equivocar, se va a dar sí o sí un terremoto. Entonces, definitivamente ahí nos encontraríamos con que si uno cree que va a pasar sí o sí algo, estamos más cerca de un dogma que de la ciencia. Entonces, la dificultad, la necesidad, ¿no? La, la, este, el peor enemigo de lo que sería la ciencia para Popper y los falsacionistas es justamente esa visión dogmática de que tengamos en cuenta que siempre se puede predecir la verdad de manera absoluta, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos con lo que sería el tema de la, de lo que conocemos como el refutacionismo. Ahora, para los refutacionistas, aquel conjunto de conocimientos que se considere absolutos, universales, están cometiendo un error. ¿Por qué? Porque la irrefutabilidad de una ciencia no es una virtud, sino es un vicio, ¿no? Entonces, es importante por eso que constantemente los conocimientos sean contrastados. Popper tiene un libro, ¿no? Que se llama Conjeturas y Refutaciones. En ese libro él plantea, ¿no? De que la comunidad científica debe constantemente someter a juicio a los saberes, justamente para poder responder y poder dar fe de lo que se está diciendo. Y entonces serían las dos propuestas, ¿no? Para poder demarcar lo que es ciencia de lo que es no ciencia. Tenemos a un lado a lo que serían los verificacionistas y tenemos a otro lado lo que serían los falsacionistas. Hasta ahí, ¿habrá alguna preguntita? Entonces, seguimos avanzando. Si nos acordamos, de repente ahora nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Cuál es el segundo problema? Ya tenemos la demarcación. El segundo problema sería el problema del método científico. Ahora vamos a ver dos métodos, y detrás de los métodos vamos a ver una tercera propuesta que es bastante polémica. Empecemos con el método inductivo. A ver, pues, si decimos que hay dos escuelas que demarcan, diremos también que cada escuela se va a sostener en un método. Cada escuela va a proponer un método. Entonces, ¿qué método propone la escuela verificacionista? La escuela verificacionista propone el método inductivo.
que es el que vamos a ver ahora, ¿no? Que es el que vamos a conocer ahora un poco. ¿Qué queremos decir del método inductivo? Todos sabemos lo que es la inducción, ¿no? Sabemos que la inducción tiene que ver con lo que podríamos decirlo, particular. O sea, que la experiencia particular, que la experiencia individual puede generar lo que pueda decirse un conocimiento absoluto. Y para eso, bueno, a mí me parece siempre muy interesante algunas películas, porque las películas como que podemos encontrar cada vez más algunas respuestas, ¿no? Por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Yo veo una película en Netflix, no me acuerdo su nombre, pero es una película que tiene que ver con lo que sería con lo que sería el tema con lo que sería el tema de dos doctores. ¿De qué trata la película? La película trata de lo siguiente, ¿no? No comúnmente, y estoy seguro que si les preguntara a ustedes, tendrían una respuesta. Yo les podría preguntar a cada uno de ustedes, ¿tú crees que existen los fantasmas? Y estoy seguro que en el salón encontraré a más de uno que me va a decir que sí. La pregunta es esto, si hay tantas personas que afirman que los fantasmas existen, ¿por qué la ciencia no prueba o en todo caso rechaza de manera tajante la existencia de fantasmas a tal punto que ya nadie diga nunca más, los fantasmas no existen o los fantasmas sí existen? Entonces, esa pregunta se la hacían estos jóvenes de la película y ellos iban por la respuesta de que sí existen los fantasmas. Entonces empezaron a pensar un plan y se pusieron una meta. Dijeron, no, nosotros no vamos a ser famosos porque vamos a demostrar la existencia de fantasmas. Y ahí vamos a encontrar un poquito, ¿no? Obviamente con ciertas consideraciones, esta serie de secuencias, ¿no? ¿Qué dice el método inductivo? Perdón. Acá vemos en la pantalla la secuencia, ¿no? Se empieza con la observación de los hechos, luego se registran los hechos, se comparan los hechos, se clasifican los hechos, luego se generalizan las relaciones constantes entre los hechos observados, luego se genera una ley o teoría y luego se pueden realizar las predicciones. Vamos a ver más o menos qué hicieron estos científicos que querían probar la existencia de fantasmas. Empezaron diciendo, ¿no? A ver, vamos a registrar algunas pruebas que muestren la existencia de fantasmas. Entonces, lo más común era lo siguiente, ¿no? Dijeron, ¿dónde hay más fantasmas supuestamente? Ah, ya. Se reportan que hay más fantasmas en los cementerios y en los hospitales. Porque de repente ahí hay gente que ha muerto de manera abrupta, de un accidente. Entonces empezaron a decir, ¿no? Vamos a registrar los hechos que ocurren en el hospital que demuestren la existencia de fantasmas. Entonces se empezaron a buscar las cámaras del hospital. Se consiguieron el permiso y empezaron a ver las cámaras del hospital. Y empezaron a ver que de repente durante la noche algunas puertas se abrían solas. Empezaron a ver durante la noche que algunos sillas se movían solas. Empezaron a ver que de repente los papeles de un escritorio se movían, que la máquina que vendía galletas se prendía sola. Entonces empezaron a registrar, ¿no? Y dijeron, ¿no? ¿Esta será prueba suficiente de que existen los fantasmas? No, no. Me van a decir de repente que la máquina, su sistema falló y por eso se prendió sola. Me van a decir de repente que hubo una ventisca de aire y esa ventisca de aire generó lo que sería el tema que los papeles se vuelen. Me van a decir de repente este, que la silla no estaba bien y internamente la fuerza centrípeta generó que se moviera. Entonces, el registro de ciertos hechos no era suficiente como para probar el tema de la existencia de los fantasmas. Entonces, empiezan a hacer algún tipo de comparaciones y clasificaciones. Comparar y clasificar es algo muy importante, muy importante. Por ejemplo, ¿no? Yo a ustedes los puedo clasificar de muchas maneras. Puedo decir, ¿no? Acá hay hombres y mujeres. Hay una clasificación por género. Puedo decir también, ¿no?
Acá hay menores de 18 años y mayores de 18 años. Una clasificación por edad. Puedo decir, ¿no? Acá hay alumnos que vienen de un colegio público y hay alumnos que vienen de un colegio privado. Puedo clasificarlos ustedes de repente por, acá hay alumnos de repente que tienen, no sé, que quieren estudiar ingenierías y aquí hay alumnos que quieren estudiar letras. Un ejemplo. Entonces, la clasificación es muy importante porque me permite ubicar los elementos en diferentes sectores. Entonces empezaron a decir, ¿no? Los muertos también se pueden clasificar, los fantasmas. Y empezaron con clasificaciones, ¿no? Hay fantasmas que vienen de hombres, hay fantasmas que vienen de mujeres, porque ya no tienen sexo, ¿no? Hay fantasmas que son buenos y hay fantasmas que son malos. Hay fantasmas que son burlones, hay fantasmas que te ayudan. Pero la clasificación que más les gustó para poder seguir con su experimento era que hay fantasmas conocidos y hay fantasmas desconocidos. ¿Qué quiere decir fantasmas conocidos y fantasmas desconocidos? Quiere decir que, por ejemplo, uno de estos doctores, jovencitos que tenían la que estaba en la película, afirmaba que su papá, cuando él murió, su papá se le apareció en la noche para despedirse de él y para darle un mensaje importante, que era que había dejado un dinero guardado en un lugar, que él no sabía. Entonces él le atribuye justamente que su papá se le aparece como fantasma y le comunica, ¿no? Dónde está ese dinero guardado. Entonces no había forma de que él pueda dudar de la existencia del fantasma porque él sabía que su papá estaba muerto. ¿Y cómo se enteró de ese dinero guardado? Entonces decía, el fantasma existe y existe porque yo tengo la prueba. Mi papá se me presentó a mí y me dio esta noticia que sería imposible que yo la supiera si es que no se me hubiera aparecido el fantasma. Pero no lo había registrado, no lo había documentado. Entonces, ¿qué deciden estos científicos? Deciden la manera como podemos probar la existencia de fantasmas es que uno de los dos se mate. Y al morir, lo que tiene que hacer es buscar a su amigo fantasma para justamente poder, a su amigo, perdón, como fantasma, y darle todas las pruebas que pueda para que empiecen a creer en él. Por ejemplo, ¿no? Ya se va a matar y me vas a buscar y yo voy a tener esos aparatos, ¿no? Que miden lo que es la frecuencia, que miden lo que es el tema del movimiento y voy a poner el aparato técnicamente imposible de poder vulnerar para que se muestre que sin que haya ningún tipo de persona físicamente hay un movimiento. Voy a poder sincronizar el tema de la grabadora para que tú emitas sonidos y la grabadora capte los sonidos. Empieza a diseñar una serie de pruebas, ¿no? Que podrían hacer probar el tema de la existencia de fantasmas. Ya, pues bueno, según la película continúa y sigue su curso, pero lo importante es, ¿no? Que si yo quisiera, ¿no? Tengo que probar un caso uno, un caso 2, un caso 3, un caso 4, donde yo pueda demostrar de alguna manera que los fantasmas de alguna manera existen. Entonces, el método de inducción parte de eso, ¿no? Una vez que tengo registro, principalmente registro de una serie de acciones que llevan, ¿no? A plantear esa secuencia de elementos, podríamos decir que tenemos en cuenta lo que es el tema de la inducción como método científico. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, si nos podemos a pensar un poquito. Hay mucha crítica a la inducción. Y no está mal, ¿no? Porque la inducción también tiene que tener crítica, ¿no? Por ejemplo, la siguiente, ¿no? Que yo la comparto siempre, ¿no? En mi vida, en toda la vida que yo tengo, me habré cruzado en diferentes lugares y en diferente edad con aproximadamente 10 ratas. En diferentes lugares he visto 10 ratas. La primera rata que vi era gris. La segunda rata que vi era gris. La tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima eran grises. Bueno, sería grises. Entonces, ¿yo qué diría? La decimoprimera rata que voy a ver va a ser gris. ¿No ves que la inducción me ha hecho registrar que cada rata que yo veo es gris? Sin embargo, no las he visto de manera presencial, pero imaginando que no, que podemos confiar en la televisión, en todo lo que es el tema de los mecanismos audiovisuales, yo sé que hay ratas rubias, yo sé que hay ratas negras,
Yo sé que hay ratas blancas, yo sé que hay ratas marrones, es decir, no todas son grises. Sin embargo, la inducción me podría orillar a creer, ¿no? De que todas son grises. Entonces, ¿qué queremos decir? Queremos decir que el inductivismo también ha recibido críticas como para poder proponerse como método científico, porque la inducción tiene ese problema. Un caso de repente un poco más orientado a la fecha actual, un poquito más cómico, ¿no? Porque es parte de una anécdota que contaría un filósofo muy conocido que se llama Bertrand Russell. Bueno, mejor dicho, Russell. ¿Qué propone este filósofo? Él nos dice algo, ¿no? Bien curioso. Nos dice, ¿no? Este, eh, nos habla de algo que él llamó el pavo inductivista. ¿Qué quiere decir el pavo inductivista? Cuenta la historia a manera de fábula de que un día determinado un hombre, un ser humano, no un hombre, lleva un pavo a un corral, ¿ya? Obviamente el pavo no ha vivido nunca con hombres, no conoce lo que es un hombre, simplemente es dejado en un corral. Ahora, al momento de dejar al pavo en el corral, este pavo se asusta, ¿no? Y se esconde. Sin embargo, termina la noche y al día siguiente canta el gallo. Y al poco tiempo que canta el gallo, el pavo se da cuenta que se abre la puerta de donde estaba, entra un hombre, le deja comida y le deja agua. Sale el hombre, el pavo sale de su escondite y se come su comida y se toma su agua. Bueno, segundo día, otra vez el pavo registra que el gallo canta y entra un hombre y le deja comida y agua. Tercer día, cuarto día, quinto día y pasa lo mismo. Entonces el pavo, llegado a una repetición de días que pueden haberse dado, empieza a decir, ¿no? Oye, qué suerte tengo, ¿no? Tengo un esclavo que cada vez que llega que canta el gallo, me trae comida. Qué mejor que eso, ¿no? Entonces, este pavo se vuelve un pavo inductivo, de tal manera que considera que va a predecir que al día siguiente, cuando vuelva a cantar el gallo, otra vez le debe dar comida. Así pasa el tiempo y llega el 24 de diciembre. El 24 de diciembre, como el 23 también cantó el gallo y le llevó su comida, el 24 de diciembre vuelve a cantar el gallo. Y el pavo bien contento sale para su comida y en ese momento el granjero lo toma del cuello y se lo corta. ¿Cuál sería la moraleja inductivista? Que no porque alguien te haya dado de comer 100 días, 200 días, 300 días, va a significar que te vaya a dar el día 301. Entonces, la repetición de un hecho no necesariamente genera que se pueda anticipar después la ocurrencia de ese suceso. Pero el inductivismo plantea que sí, ¿no? Plantea que se pueden plantear leyes y teorías a partir de la repetición y comprobación de los hechos. Ya, sería primera propuesta. ¿Cuál sería el segundo método? Si dijimos que este primer método es el método de los inductivistas verificacionistas, y ahí está el círculo de Viena, los empiristas, neoempiristas y los neopositivistas, el segundo método, que es el método hipotético deductivo, sería el método que propone Popper. Ya uno lo propone los inductivistas, el otro lo propone Popper. ¿Y qué propone Popper? Popper propone el método hipotético deductivo o la ciencia como búsqueda sin término.
Miren lo que dice, ¿no? Los enunciados observacionales no son la base que nos lleva a las verdades científicas, sino que sirven como contraejemplos para intentar refutar las teorías, no para verificarlas. Todas las explicaciones científicas deben concebirse como incompletas, ya que siempre será posible cuestionarlas y corregirlas. Ahora, de igual manera, ¿no? No caigamos en los absurdos, no caigamos en lo que podríamos decir, de alguna manera, eh, pensar de que estos, que cualquiera podría de repente realizar lo que sería un cuestionamiento. Estamos hablando de la comunidad científica. Por ejemplo, ¿no? A ver, últimamente estoy viendo muchas películas que tienen una temática. Nosotros hemos pensado siempre que el tiempo es lineal, es decir, que el pasado ya pasó, que el presente se está viviendo y el futuro está por venir, ¿cierto? Pero, por ejemplo, películas como Interestelar, o de repente en Netflix está Los Tres Cuerpos, o de repente veo de un barco, plantean que el tiempo no sería lineal, sino que el tiempo es paralelo, de tal manera que habría formas de poder conectarse actualmente, pasarme al pasado o al futuro, lo que en la película Interestelar hacían los agujeros de gusano. Entonces, esa visión que todavía es teórica porque todavía no se prueba, son de repente un cuestionamiento que se le hace a un conocimiento supuestamente científico de que el tiempo es lineal. Entonces, ¿no? Miren, ¿no? Nos encontramos entonces, obviamente, con esa situación, ¿no? De que se puede cuestionar eso, de que se puede cuestionar, de repente alguien dice, oye, ¿será verdad que la cerveza engorda? Vamos a someterlo a prueba. Pues lo sometemos a prueba. La invitación, ¿no? Lo que sería el tema de lo que queremos hacer, tiene que ver justamente con el hecho de poder generar, ¿no? Lo que sería contrastar. Y así como decíamos, ¿no? Que toda ciencia que se plazca de verdadera tiene que poder ser refutada. Pues perdón, el falsacionismo propone eso, que siempre podamos verificar lo que afirma la ciencia. Acá tenemos otro esquema, ¿no? Y les adelanto, ¿no? Que este método hipotético deductivo propuesto por Popper es el método que ustedes van a utilizar para usar lo que sería el tema de la ciencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso de que lo que nos va a permitir a nosotros es poder afirmar lo siguiente, ¿no? Partes tú de un problema y ante ese problema lanzas una hipótesis. De esa hipótesis lanzas una deducción de una consecuencia de la hipótesis. Esa deducción nos va a derivar en lo que sería una contrastación. Al momento de la contrastación vamos a encontrar dos posibilidades. Se confirma lo que afirmó la hipótesis o no se confirma. Si se confirma la ley. Si no se confirma, simplemente queda ahí como una anomalía. Vamos a poner un ejemplo. A ver. mmm, bueno, supuestamente vamos a poner un ejemplo, ¿no? Eh, Hay alguien que de repente ha subido de peso, está un poquito gordito. Entonces vamos a lanzar una hipótesis. Esta persona está gordita porque está ingiriendo más calorías de la que lo gasta. Vamos a deducir una consecuencia de la hipótesis. Si la persona dejara de consumir tantas calorías, bajaría de peso. Vamos a la contrastación. Hacemos que Pepito, que tiene 15 kilos de sobrepeso, ya no consuma 3.000 calorías diarias, sino consuma 1.000 calorías diarias. Vemos que luego eso se confirma que Pepito bajó de peso y se convierte en ley.
pero hemos dudado, ¿no? No hemos actuado de manera, como se puede decir, afirmando que sí o sí va a pasar esto, sino que lo que hemos hecho es confirmar que lo que se planteaba como una posibilidad se cumple. Entonces, es el método hipotético deductivo. Lo diferente de inducción es deducción, ¿no? Y obviamente aquí lo que prima, lo que pesa, es que vamos a poder plantear el tema de verificar y cambiar las cosas que se puedan realizar para poder tener en cuenta qué es lo que se va a poder, es decir, o sostener como un conocimiento científico. Siguiente caso. Tenemos que mencionar el caso siguiente. Este personaje que vamos a conocer ahora, el anarquismo epistemológico de Feyerabend, definitivamente para nosotros que vamos a estar o estamos en la universidad, podemos estudiarlo desde una perspectiva un poco interesante, crítica, pero no podríamos sostener que su propuesta es positiva. ¿Por qué? Porque Feyerabend dice lo siguiente, ¿no? Una persona muy crítica, muy lúcida. Dice, ¿no? La ciencia es un discurso más. La ciencia, no podríamos afirmar que eh, es mejor, y así lo dice, ¿no? Que la magia. La ciencia es un tipo de literatura. ¿Cómo podríamos decir esto? Feyerabend considera que un médico no es mejor que un chamán. ¿Y por qué dice esto Feyerabend? Porque para Feyerabend la ciencia es muy tramposa, porque la ciencia oculta sus errores y solamente destaca sus aciertos. ¿Cómo así? Vamos a poner un ejemplo. A ver, pongamos el caso siguiente. Vamos a hablar de lo que sería el tema de mi amigo. Hace 2 semanas estaba jugando fulbito con mis amigos y el arquero de mi equipo, en una atajada que tuvo, cayó mal y su codo se le salió de su lugar. El codo se salió de su lugar. Estaba abultada la zona del codo. Obviamente gritó, lloró y dijimos, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Alguien por ahí dijo, hay que llevarlo al doctor. Acá al costado está el Hospital de la Solidaridad, hay que llevarlo de emergencia. Y alguien dijo, no, hay que llevarlo al huesero. Yo conozco uno. Bueno, en el Hospital de la Solidaridad se iba a encontrar con un traumatólogo, que es la especialidad de la medicina que ve el tema de los huesos. Y el huesero es alguien que no ha estudiado formalmente medicina, a lo mucho de repente lleva un curso o de repente ha tenido un maestro formador que le ha enseñado un poquito de la forma de trabajar, pero que no es alguien que haya estudiado en la universidad, pues, ¿no? Que no es alguien que haya estudiado de manera científica el tema de los huesos. De repente ni sabe cómo se llaman los huesos, cosa que sí es ser un médico, por ejemplo. Entonces, podríamos destacar lo siguiente, ¿no? Eh, Al final, con mis amigos decidimos llevarlo al huesero, porque hicimos la siguiente reflexión, ¿no? Si lo llevamos a un médico, el que menos, ¿ah? Pase lo que pase, va a decir, lo primero que tenemos que hacer es
sacarle una radiografía. Pero le duele, doctor. Hay que poner una inyección que lo adormezca. Ahora, si seguimos el caso de que vamos a poner en cuenta lo que es la radiografía, de repente no te pide resonancia. Te dice, de repente se pueden haber dañado los músculos. Hay que lanzar una resonancia. Entonces, al hacer eso, estaríamos obviamente teniendo en cuenta el hecho de que eh, vamos a gastar dinero, vamos a perder un poco de tiempo y después le van a poner yeso y le van a decir, vas a estar enyesado por 2 meses. Pero lo llevamos al huesero, el huesero solamente me dijo, agárralo fuerte, que no se mueva, el huesero aplicó ciertas fricciones y puso el hueso en su lugar. Ese mismo día salió de su consultorio de huesero, mi amigo, no tapó nuevamente, pero ya no le dolía. Entonces, si yo tengo un problema, en este caso derivado de un hueso, yo tengo que ir necesariamente al médico o puedo ir al huesero. Entonces, la propuesta de Feyerabend es, si tú quieres, anda al huesero. O sea, para Feyerabend hay saberes de ese tipo que son superiores incluso a los saberes científicos. Otro ejemplo, ¿no? De repente ustedes cuando están con gripe les gusta tomar Panadol, pero estoy casi seguro, porque el Panadol lo venden en un sobrecito, ¿no? Como de plástico, como de papel, donde vienen 2 pastillas. Pero ¿por qué lo venden en el sobrecito? Curiosos, habrán visto que ese sobrecito tiene unas letras chiquitas que dice lo siguiente: puede ocasionar vómitos, puede ocasionar desórdenes alimenticios, puede ocasionar daño hepático. La pregunta que nos haríamos es, y es de alguna manera eh, lo que sería el tema de, de tener en cuenta esa solución, no podríamos decir que necesariamente va a ser la mejor, ¿no? Entonces, da cabida, ¿no? A que podamos tener soluciones que pueda ser mejor un caldo de gallina, que es un saber de repente más de la mamá. La mamá te ve enfermo de gripe y te dice, te voy a preparar un caldo de gallina con un montón de quión, con un montón de limón y con un montón de cebolla. Pero no necesariamente eso va a generar de que sea explicado científicamente. ¿Qué tiene la gallina que haga que te alivie los síntomas de gripe? ¿Qué tiene de repente el agua, el limón? Entonces, no sería considerado un saber científico, pero si funciona, Peyraben dice, usa. Si tú quieres rezar el día del examen de admisión, reza. Bueno, está prohibido, ¿no? Pero si quisiera llevar, digamos, una patita de conejo y crees que la patita de conejo te va a hacer exitoso, hazlo. Si eres como Gareca, que cree que tienes que ver una novia vestida de novia para poder ganar un partido, hazlo. Eres libre de hacer lo que tú quieras. Ahora, ¿por qué Feyerabend pensaba esto? Entre otras cosas. Porque Feyerabend creía mucho en la libertad del individuo. Feyerabend estaba en contra del Estado que le decía al individuo qué debe hacer. ¿Cómo funciona esto? Hagamos la siguiente pregunta, ¿no? Pensemos en la pandemia. Hay mucha gente que no se ha vacunado, que no se ha querido vacunar. A veces, algunos sostienen que después de vacunarse han generado algún tipo de problema respiratorio. Y si ustedes se dieron cuenta, los que se vacunaron firmaron un papelito donde decían, yo me vacuno voluntariamente. Y donde decía que si de alguna manera alguien
este, se veía perjudicado por esa situación, no se le iba a poder atribuir nada negativo. ¿Cómo así? Este, ¿Por qué? ¿Por qué firmamos ese consentimiento informado? Porque también ahí decía, ¿no? Que cuando tomábamos de repente la famosa vacuna Sinopharm, Sinopharm nos decía que había un 60% de efectividad. AstraZeneca, bio, la de Johnson y Johnson, me acuerdo, Biofarma, creo, no se llama así, planteaba un 90% de efectividad. ¿Pero qué quiere decir? Quiere decir que de 100 a 10 no le va a hacer nada a la vacuna, no lo va a proteger. Entonces, la ciencia oculta eso, ¿no? Porque hace pensar que su conocimiento es de alguna manera considerado un tema de una posible solución, ¿no? Pero no necesariamente se presenta de esa manera. Ahora, si nos ponemos a pensar un poquito más, durante la etapa del COVID, nunca se pudo obligar a la gente a vacunarse. A lo mucho lo que se hizo fue promover que para entrar a espacios públicos, como puede ser mercados, no se pueda tener en consideración el tema de tener el carnet de vacunas. Pero si alguien no se quiere vacunar, no se vacuna. Si usted de repente tiene un hijo, ¿no? Y no quiere vacunarlo contra la polio, contra el tétano, lo que quieran, están en su libertad. Porque también algunos dicen, ¿no? Oye, el Kun Agüero ha sido un futbolista profesional, ¿no? Se ha jugado en Independiente, ha jugado en el Manchester City, ha jugado en diferentes, en la selección argentina, y a los futbolistas cada año le hacen un examen de salud muy riguroso, porque justamente tienen que ver que rinda bien durante todo el año. O casualidad, se vacuna y al poco tiempo vuelve el fútbol y empieza a tener problemas cardíacos. Pero muchos dicen, no, ese problema cardíaco lo ha causado la vacuna. Entonces, tú no sabes si de repente al inocularte algo, porque al fin y al cabo son químicos, las vacunas son químicos, entre otras cosas que uno se inocula, te vaya a hacer más bien, perdón, más mal que bien. Entonces, Feyerabend por eso dice, no necesariamente, ¿no? Hay que considerar de que la ciencia sea la cura a todo. Hay cosas en que un chamán puede curar mejor que un médico. Hay cosas en las que un emprendedor puede hacer mejor campaña que un administrador. Hay de repente la posibilidad de considerarnos que un futbolista amateur puede ser mejor que un futbolista profesional. Entonces, para Feyerabend lo que hace la ciencia lamentablemente es ocultar y se quiere aprovechar, pero en realidad se equivoca cada rato. Entonces, si se equivoca cada rato, no tendríamos por qué creerle que es un saber superior. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las tres respuestas al método. El método inductivo, el método hipotético deductivo y lo que sería el tema del anarquismo epistemológico. Y vamos a pasar al tercer problema. El tercer problema es el problema del progreso científico. Aquí la pregunta es, ¿ustedes sienten que la ciencia ha mejorado o ha no mejorado? Es decir, ¿han de alguna manera aumentado los conocimientos científicos? ¿Han de repente han podido ver si es que hay una evolución, ¿no? Entonces ahí tenemos dos propuestas. Obviamente quienes dicen que sí, quienes dicen sí ha habido, sí hay lo que podemos llamar un progreso científico, y los que dicen que no habría lo que conocemos como un progreso científico. Entonces decimos, ¿no? Los que dicen que sí, los enemigos anteriores
entre los que podríamos citar a lo que sería el tema de el círculo de Wiener y Popper, en esto se ponen de acuerdo. ¿De qué manera se ponen de acuerdo? Se ponen de acuerdo al afirmar de que sí existe un progreso científico. Entonces, ¿cómo es que de alguna manera se plantea, ¿no? Lo que sería la existencia de este progreso científico a partir, ¿no? De lo que diríamos de que el conocimiento anterior ha engendrado el conocimiento actual. Por ejemplo, ¿no? Para el proceso científico propuesto que sí existiría, nos menciona de que la teoría geocéntrica, que fue la primera teoría que de alguna manera explicaba la posición de los astros, da origen a lo que sería la propuesta de la teoría heliocéntrica. Tendría que haber pasado primero lo geocéntrico para dar pie a lo que sería lo heliocéntrico. Eso es lo que de alguna manera propone la teoría, la teoría de la afirmación, mejor dicho, de que sí existe lo que sería el tema de eh, lo, lo, este, lo geocéntrico, el proceso científico. Más bien, quien dice que no habría lo que diríamos un proceso científico es Thomas Kuhn. Para Kuhn, la ciencia no es lineal ni acumulativa, sino que se constituye a través de lo que él llama las revoluciones científicas. Y estas revoluciones que llevan a la comunidad científica de un paradigma a otro. Es decir, de que no es que la teoría geocéntrica haya generado la teoría heliocéntrica, sino que la teoría heliocéntrica, perdón, la teoría geocéntrica, al haber fracasado, que diríamos que ha fracasado, al haber fracasado al momento de querer explicar los fenómenos, la comunidad científica ha buscado otro paradigma. En este caso ha buscado el paradigma de lo que sería el tema de lo heliocéntrico. Pero no podríamos decir que ha generado la teoría heliocéntrica, lo que conocemos, la geocéntrica, perdón, a la teoría heliocéntrica. Entonces, ¿no? Eh, entonces, ¿qué propone Kuhn? Entonces, Kuhn no tiene una visión lineal. ¿Cómo presenta Kuhn la visión? Vamos a ver el siguiente material. Aquí está. Esta es la visión que tiene Kuhn de lo que sería el progreso científico. El famoso ciclo de Kuhn. Miren, ¿no? El ciclo de Kuhn tiene lo que sería 5 grandes etapas. Tenemos primero lo que sería la normalización. Tenemos también lo que sería el tema de las anomalías. Tenemos también lo que sería el tema de la crisis del modelo, la revolución, el cambio de paradigma, y acá viene lo curioso. Volvemos a la normalización. O sea, hay una secuencialidad, ¿no? De los hechos para poder generar el tema de el planteamiento, ¿no? De lo que estamos realizando en función de este tipo de conocimientos. A ver, vamos a poner un ejemplo también, ¿no? Para entenderlo bien. Yo me imagino, bueno, digamos, un parecer, pero no va a servir este parecer para poder explicar lo que decimos. Tal vez yo considero de repente que sus papás deben tener más o menos unos 40, 50, 70 años máximo. Puede ser que tenga un poquito más, un poquito menos. No es, el tema no es la edad. Pero ¿qué quiero decir? Quiero decir que sus papás han sido educados bajo lo que podríamos llamar este, el método del conductismo.
Es decir, lo que han hecho es proponer que para aprender tienen que tener un estímulo que les haga aprender. Por ejemplo, a mí también, ¿no? A mí también cuando yo estaba en el colegio y yo no hacía la tarea, venía mi profesor y me tiraba palazos en la mano. Yo decía una grosería y venía el profesor y me jalaba la patilla. Yo no hacía la tarea o no sabía la tabla de multiplicar y me dejaban sin recreo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la educación se basaba en el castigo o en todo caso el premio. Entonces, nosotros, bueno, yo estoy en la universidad, de repente algunos padres de ustedes también, ¿no? De repente tienen muchas cosas que mostrar, ¿no? Pero lo que vamos es de que no nos hemos muerto, nos han pegado en el colegio y hemos aprendido. La pregunta que nos haríamos sería, ¿actualmente también a ustedes les pegaban y les castigaban cuando no sabían hacer algo? Aparentemente no, ¿no? ¿Por qué? Porque ha cambiado el paradigma. El paradigma ya no está que uno aprende en base al castigo. El paradigma está en que uno aprende en base de repente a lo que podríamos llamar ahora la motivación. Te vamos a explicar este modelo de Kuhn teniendo en consideración este ejemplo de la educación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era de repente la etapa normal? La etapa normal es la etapa en la que la educación estaba regida por lo que era la teoría conductista. Ahora, empiezan a aparecer anomalías. ¿Qué es una anomalía? Es cuando no se cumple la regla. Entonces, la profesora Juanita tenía un alumno, Pepito, y Pepito llegó un día, primer día de clases, y no hizo la tarea. Entonces, no aprendió. Entonces, la profesora Juanita lo castigó. Al día siguiente, otra vez no aprendió. Otra vez no aprendió. Entonces, Juanita, ¿qué dice? Pero ¿por qué no aprende? Si estoy usando los métodos, lo estoy castigando para que estudie y no lo hace. Si es uno o dos, no hay problema. La teoría sigue siendo vigente. Pero ¿qué empezó a ocurrir? Empezó a ocurrir que los pepitos eran cada vez más. Y cuando uno le pasa eso, uno lo que dice es, hay que aumentar la dosis, hay que pegarle más. No, este chico es muy rebelde, no quiere estudiar, no le vamos a tirar un reglazo, vamos a tirarle 10 reglazos, así va a aprender. Pero no funciona, le pegan 10, vamos a usar estímulos positivos, vamos a comprarle chocolate para que estudie, tampoco. Entonces, cuando las anomalías ya son muchas, los profesores empiezan a decir, creo que ya no funciona lo que sería el método conductista en la educación. Ahí surge lo que sería la revolución, porque entró en crisis esa forma de entender la realidad y empieza a aparecer otra propuesta, que es una propuesta que no nace, hay que tenerlo claro, que no nace de la propuesta conductivista, sino que pertenece a otra tipo de entorno. Y ahí surge lo que sería el cambio de paradigma. Por eso a ustedes ahora ya no los educan con una visión conductista, ya no los educan con premios y con castigos, porque se ha normalizado ahora de repente lo que sería una propuesta más motivacional. Y ahora la pregunta sería, ¿siempre vamos a utilizar esta propuesta motivacional para aprender? Y la respuesta es no, pues. Aparecerá anomalías en las que tú motivas a los alumnos e igual no estudian, volverá a entrar en crisis este modelo, aparecerá otro modelo como el que pueda ayudar a poder resolver este problema, cambiará el paradigma, se reemplazará esta teoría motivacional, seguirá nuevamente todo el recurso y será reemplazada por otra. De tal manera que no podríamos decir, primero, dos cosas, ¿no? Primero, no podríamos decir que ya hemos encontrado la teoría definitiva para lograr el aprendizaje. Y segundo, que las teorías que se van sucediendo no son la evolución de la anterior, sino que son propuestas que van paralelas, pero que en determinado momento una
acapara el interés de la comunidad científica por sus resultados, pero que también, si es que empieza a no tener resultados, será reemplazada por otra propuesta. Y ahí aparece lo que sería el ciclo de Kuhn. Eso es más o menos los temas que tienen que ver con los problemas epistemológicos contemporáneos. Ahí habrá alguna pregunta, porque con eso ya damos espacio que puedan resolver algunos ejercicios para poder a partir de ello dar algún tipo de alcances que puedan ser parte de lo que queremos quedarnos como respuestas a los problemas que hemos visto. ¿Habrá alguna pregunta de lo que es la demarcación, de lo que son los métodos o lo que es el proceso científico? ¿Habrá alguna duda respecto a lo que sería el tema de el verificacionismo, el falsacionismo, el método inductivo, el método deductivo, el anarquismo? ¿Habrá alguna duda respecto al proceso científico? Entonces vamos a dar unos tiempitos para poder, de alguna manera, empezar a resolver estos ejercicios. ¿Ya? Vamos a dar unos 15 minutitos para ver cómo nos va con la resolución de los ejercicios. Si surgió alguna pregunta, ya sabe que la pueden hacer por el chat y vamos por ahí aclarando algunos conceptos que puedan ser necesarios de explicar. Voy a poner por aquí. Bueno, vamos a poner las claves para que puedan verificar si les ha ido de manera positiva o negativa. Y vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿no? De lo que se ha visto el día de hoy, ¿no? Ya con esto terminamos lo que sería la parte de la epistemología. Ya pasaremos la siguiente semana a otra disciplina. Todavía tenemos pendiente la axiología, tenemos pendiente también lo que sería el tema de la filosofía política, la estética, la ética, pero hemos nosotros recalcado que al menos en la universidad el rol que cumple, que asume lo que sería el tema de la, de lo que sería el tema de la investigación científica es muy importante. Ya, les comentaba también, ¿no? De que principalmente de repente estamos más vinculados con el método hipotético deductivo. Si ustedes han visto alguna vez una tesis, ¿no? De cualquiera de las especialidades de la universidad, habrán visto, ¿no? Que está principalmente centrado, ¿no? En lo que es el tema de eh, el método hipotético deductivo, ya que es muy importante. El verificacionismo, como decíamos, ha recibido críticas, ¿no? No tanto porque no debamos confiar en lo que se ven en los hechos, sino que este inductivismo, ¿no? Que se propone hacer un registro de hechos, ¿no? Y buscar a partir de una repetición constante de alguna característica, una afirmación de teoría, tiene sus problemas. Entonces, tendríamos nosotros que tener en cuenta eso para proponer, ¿no? Y decir, ¿no? De que el método hipotético deductivo tendría, ¿no? De alguna manera un poco más de posibilidades a la hora de poder trabajar, ¿no? Este, Eso también es importante considerar, ¿no? Otra cosa más, que podemos otros tener en consideración, hay que tener en cuenta justamente el tema de cuáles son estos elementos, ¿no? Que van a estar, a la hora de poder, trabajarse, ¿no? Es el tema de considerar como una posibilidad de ver si asumimos la existencia de lo que conocemos como el progreso científico o simplemente no asumimos, ¿no? La posibilidad del progreso científico. Y ahí habíamos repetido de repente que se unen los que serían los enemigos, las propuestas divergentes, falsacionistas y verificacionistas contra lo que sería el tema este, de lo puto más común, quien crea más bien en las revoluciones científicas, una visión lineal de la ciencia versus lo que sería una visión un poco más, cíclica, ¿no? De revolución. Ya, ahora, bueno, estando también un poco próximos al fin de año, sabemos, ¿no? De que de repente este es el año que podríamos llamar romano, ¿no? Porque las culturas otras, como por ejemplo la cultura hindú o la cultura china, no están en 2024, ¿no? Están más del 3000.
justamente porque hay otra forma de concebir el tema de la historia. Entonces, la idea de la epistemología, y eso lo dijimos cuando hablábamos de las características de la ciencia, es que la ciencia debe corregirse a sí misma. Si no nos corregimos a la ciencia de manera constante, caeríamos en los dogmas. Y tal vez ahí recapitularíamos la propuesta de Popper, perdón, de Karl Popper, quien justamente dice que el principal enemigo de la ciencia es el dogma. No podemos simplemente dejarnos considerarnos de que algún tipo de conocimiento está siendo ya acabado, absoluto, sino que debemos tener en cuenta que hay diferentes formas de poder plantear algún tipo de conocimiento. Las nuevas películas, ¿no? El tema de, como le decía, ¿no? El tema del tiempo, ¿no? Que ahora no se ve de una manera tan lineal, también nos pueden dar de alguna manera un espacio, ¿no? Como para podernos aventurar a poder, ¿no? Poner en cuestión algunas cosas que de repente son vistas de una manera un poco tajante, ¿no? Para poder trabajar eso y poder tenerlo siempre en cuenta a la hora que podamos nosotros, hacerlo y poder generar algún tipo de elementos que se puedan dar, ¿no? Ya, entonces, ya la siguiente semana veremos otra disciplina filosófica, ya estaremos viendo cualquier tipo de situación que se pueda presentar, ya ahí lo dejaríamos por el día de hoy, de todas maneras, pasen un buen fin de año hasta lo que sería la siguiente semana. Cuídense hasta la siguiente semana.